nosotros el comisario inspector Carlos Benítez, director de Planificación Estratégica de la Policía Nacional. Comisario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Comisario General, inspector Carlos Benítez, como has dicho, director de Planificación Estratégica de la Policía Nacional. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Juan Martens, doctor en Criminología, investigador de varias instituciones, de varios proyectos también. La Universidad Nacional de Pilar, de CONACYT, INESIP también, por supuesto. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? A las órdenes. Gracias por acompañarnos. Vamos a ampliar a la vuelta de la pausa porque quiero ir a un corte y ampliar esto con ustedes. Comisario, ¿no te parece que es una falta de respeto a la gente plantear una sensación de inseguridad? Por algo similar le habían sacado hace un momento a Rogelio Benítez. Rogelio Benítez le costó el que puesto. fue ministro del Interior, cuando había hablado de una sensación de inseguridad. Y yo no pude creer cuando me dijo eso el subcomandante, que tuve que repreguntarle y repreguntarle y repreguntarle. Y él insistía que era la mediatización de los hechos. 4 hablaban un año, que se repiten, entonces la gente tiene esa sensación de inseguridad. Yo habilité la línea de WhatsApp, habilitamos aquí con los compañeros, y a mí me espanta la cantidad de gente que está compartiendo casos similares que se dieron. En la semana nomás, de videos que nos están compartiendo, porque quien más, quien menos hoy tiene estos videos para compartir. Y acaban de hablar desde el norte las hermanas Denis. Sí. Y su declaración arrancó hablando de la sensación de inseguridad. Y dijeron que después de 9 meses del secuestro de su padre, la inseguridad no es ninguna sensación. Entonces pregunto, para esta gente que fue víctima de asaltos, para esta gente que en la calle pasa por esto, para la familia de secuestrados o de gente que desaparece y que no hay datos, ¿no es una falta de respeto que un subcomandante diga que es una sensación de inseguridad, comisario? Bien, bien, Santiago. Antes que nada, ¿verdad? Nosotros estábamos en aquella reunión cuando empezaron, digamos, a decir, aumentar la ola de hechos punibles violentos, hago, digamos, ese énfasis. Y justamente en una de esas reuniones habíamos compartido con el señor subcomandante de la policía algunos conceptos que hacen, digamos, a la delincuencia actualmente. Antes que continuar y viendo, digamos, las reacciones a través de los medios de prensa y a través de las redes sociales, ¿verdad? Es justo pedir disculpas por las expresiones, digo yo, que no han tenido la intención de afectar de esta manera a la opinión pública. Digo que no ha tenido la intención en el sentido de que cuando se ha tratado el término que tiene que ver con la sensación de inseguridad, yo creo que el señor subcomandante se ha referido a una manera genérica, sin tener, digamos, el tiempo de discriminar un poco dentro de lo que es la sensación de inseguridad. Yo creo que mi estimado Juan Martens tiene, digamos, una mejor idea de eso, pero disgregando un poco y hablando de la sensación de inseguridad, encontramos 2 aristas. Una, que es la sensación de inseguridad objetiva, que es, digamos, se traduce en los hechos punibles violentos que están ocurriendo. Y eso la Policía Nacional asume. El señor subcomandante en varias de sus declaraciones escuché de que asumía de que estaban ocurriendo hechos violentos que en meses anteriores no se daban con ese índice de violencia. Ahora, la parte que no se ha discriminado, y pedimos disculpas nuevamente, eso, mi apreciado Santiago, es la parte de la percepción de inseguridad subjetiva que lleva adentro la persona a raíz de la ocurrencia de varios hechos punibles que afectan considerablemente a la sociedad. Yo creo que al señalar de manera genérica y no haber tenido, digamos, el tiempo, digamos, o la posibilidad de discriminar esas 2 aristas, yo creo que se dio ese entendimiento o esa comprensión entre los medios y la sociedad. Por eso pido nuevamente disculpas, mi apreciado Santiago, por ese término, ¿verdad?, que en su momento no ha sido disgregado. Y aclaro nuevamente antes, la sensación de inseguridad objetiva, los hechos están ocurriendo, asumimos eso, estamos tomando las medidas
y la sensación de inseguridad subjetiva, que es que la persona lleva adentro, ¿verdad? Acumulando eso, es una cuestión ya subjetiva y psicológica. Por eso me parece importante ese pedido de disculpas que hace públicamente la policía, y ojalá el subcomandante tenga la misma actitud también para decirlo públicamente, porque persistir en ese error de plantearle a la ciudadanía, al punto que hoy la familia de Denis te sale públicamente a decir: nosotros hace 9 meses que no tenemos a papá en casa. No es para nosotros una sensación, es una realidad que no lo tenemos con nosotros, además de varios otros episodios que se pueden describir. Pero si me permitís, Juan, quiero saludarte y a la vuelta de la pausa desarrollar un poco esa idea de cómo a veces el papel puede aguantar un concepto determinado, pero la gente va a decodificar de otra manera cuando vive otra realidad en la calle. Desde la teoría quizá se pueda desarrollar cierta idea, pero desde la policía creo que es apropiado reconocer lo que está pasando, porque si no, no se sostiene la idea de vamos a salir a hacer barreras de forma masiva, si es que en realidad solamente es una sensación, no tiene relación una cosa con la otra. Pero puntualmente respecto a esas declaraciones originales y a este pedido de disculpas que está haciendo el comisario general Carlos Benítez, ¿cuál es tu opinión, Juan? Buen día de nuevo. Buenos días. La inseguridad es un tema muy complejo y es real. O sea, eso es una cuestión independiente que sea objetivo o subjetivo, como bien explicó aquí el comisario, es una cuestión que paraliza, que impide que se ejerzan derechos. Entonces, por eso debe ser tomado en su complejidad. Y la verdad que me parece muy valiente del comisario pedir disculpas porque generó, y de verdad cayó muy mal esa situación que se había generado. Y nosotros tenemos aquí varias dificultades en cuanto al abordaje de la delincuencia. Se denuncian, los datos que tenemos apenas representan el 30% del total que ocurren. O sea, en Paraguay tenemos un subregistro de aproximadamente el 70% de algunos delitos. Y efectivamente, en Capital y en Central, robos y hurtos, son los mismos datos de la policía. Además, en 5 meses de estos primeros 2021 ya ocurrieron el 57 o el 53 o el 56% de los delitos que ocurrieron el año pasado. ¿Esto qué implica? Que efectivamente incluso los delitos denunciados aumentaron. Y esto tenemos que tener en cuenta que representan apenas un 30%, porque la cifra oscura en Paraguay se mantiene en torno al 69-70%. Entonces, de cada 10 asaltos, solo 13 denuncian. No podemos decir que sean asaltos efectivamente. De los delitos predatorios en general, la tendencia, eso es un fenómeno también que se da en la seguridad, es que se denuncia apenas un 3-4%, salvo algunos delitos como homicidios y tal, en donde ya aumentan esos índices. En algunos casos, delitos sexuales y tal, ese índice de su registro, Luis, aumenta a 90%. Es decir, lo que ocurre, conocemos 1 y 9 no conocemos. Entonces, ese es un fenómeno complejísimo. Con relación a esta inseguridad subjetiva, que bien explicó aquí el comisario, es algo en el que el Paraguay no trabajó en los últimos 10 años, por lo menos. O sea, nosotros no tenemos un plan de seguridad subjetiva. Tenemos planes de seguridad objetiva para disminuir esta cuestión predatoria, pero para disminuir el miedo no tenemos. Entonces, ese es un problema real cuando, Santiago, disculpen, el 97% de la población paraguaya cree que aumentó el delito y se encierra en su casa. Y eso da oportunidad para que ocurran otros delitos, porque la calle está vacía, la plaza está vacía, por un montón de factores, y eso hace que efectivamente tengamos un problema, una pandemia de inseguridad en Paraguay. Juan, para hacer la pausa, repetime ese dato que diste respecto a lo registrado en comparación al año pasado, por ejemplo. En 5 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Ya se registraron, por ejemplo, en Central el 57% de hurto agravado o robo, ¿no?, de lo que ocurrió en el año 2020. En todo el año. En todo el año. O sea, ya está más de la mitad en 5 años. Y recordemos que entre 2018 y 2019, prepandemia, ya tuvimos 21% de aumento de estos delitos predatorios. Yo los llamo delitos predatorios: hurto, hurto agravado, robo agravado, ¿no? 2020, con el encierro, claro que hubo una disminución.
O sea, se mantuvo y ahora están volviendo con todas estas aperturas nuevamente a índices originales del 2019 y esto hace que efectivamente la gente sienta más porque ocurre más. Entonces, miente la comisario Elena Andrada cuando dice, la jefa de Relaciones Públicas de la policía, que no es cierto que haya una ola de inseguridad porque los números son bajos en comparación a las estadísticas de años anteriores. La estadística siempre es política, Santiago, ¿no? Si comparamos con 2020, las estadísticas de hoy tal vez estén menos, pero en el 2020 estábamos todos encerrados. Claro. O sea, no es comparativo, comparemos con 2019. O sea, y además el otro problema que tiene la Policía Nacional es que tiene demasiadas fuentes de información. Inteligencia tiene una fuente de información, Dirección de Vigilancia tiene otra fuente de información. O sea, la construcción de los datos es un problema en Paraguay que tenemos que superar. Que aquí con el comisario ojalá haya un plan de mejorar y unificar estos datos de la Policía Nacional, de cuándo se recoge en la calle hasta cuándo se asienta, aún con papelitos y lápices, en una oficina de la Policía Nacional. Le voy a preguntar eso a la vuelta de la pausa rápidamente. ¿De qué sensación de inseguridad habla la policía? Aquí lo que falta es como primera medida castigo ejemplar para esta clase de gente, que haya fuente de trabajo, dice Anselmo. Sensación, percepción real y cruda es lo que sucede. Tengo la certeza de que la policía que dijo que es una sensación minimiza o ningunea lo que sufre la gente. Hola, buen día. Le quiero comentar que aquí en mi barrio Las Mercedes de Luque los drogadictos avanzan. Mis papás no pueden dormir. Le llamo a la comisaría 52 y me dicen que no tienen más patrullera para hacer su recorrida. Temo por la vida de mis padres, dice otro de los mensajes. Buenos días. La esposa de un policía también vive con impotencia porque trabaja día a día. Al llegar a casa solo dice que ya no aguanta la ley porque ellos le agarran a los ladrones motochorros, pero luego la fiscalía les suelta, dice otro de los mensajes. A finales del año pasado me asaltaron, me robaron un celular de alta gama en pleno centro, realicé la denuncia a la policía, incluso logramos identificar a la persona en las redes. La gente de la fiscalía me dice, señor, yo le aconsejo que deje nomás así, un celular nomás es. ¿De qué sensación de inseguridad hablan? Eso dice la policía para justificar su inoperancia. Deberían reforzar su trabajo y ofrecer verdadera seguridad a la ciudadanía. Si no fuera por los medios de comunicación, muchos delitos no se investigarían y terminarían en el OPAREI. Vergüenza a la Policía Nacional. Sensación de inseguridad es la realidad. Triste es no poder caminar tranquilamente por la calle. Sandra, soy de Capiatá. La cantidad de mensajes realmente es impresionante y los videos que nos envían y nos comparten también. Decía nomás y planteaba, primero a mí me había chocado bastante cuando la comisario Elena Andrada, cuando se dio el episodio que se dio en el Botánico, sí, con una mujer, había como que sugerido que habría que evitar también esos lugares. Y uno dice, pero espera un poquitito, a una mujer la atacan y la solución es sacarla de ese lugar, que no vaya más a ese lugar. Y como mujer, uno esperaba de la comisaria Andrada un poco de empatía. Hablando de empatía, hoy nos dice, no, las cifras son menores a las que tuvimos en otros años. Las estadísticas muestran que hay menor inseguridad. Juan nos compartía unos números que quiero preguntarle entonces al comisario Benítez. ¿Hay menos inseguridad o lo que dice Juan revela un poco que aumentó claramente y que ya a inicio nada más de este año estamos teniendo números mayores al consolidado de años anteriores? Bueno, para ser exactos y, digamos, no dar un número erróneo a lo que comparte mi apreciado Juan, yo creo que se aproximan, porque estábamos haciendo el entrecruce de estos datos con el Observatorio del Ministerio del Interior y el Departamento de Estadísticas de la Policía. Entonces, es el momento ahora de que estamos estructurando una nueva estadística que se ajuste realmente a todas estas denuncias que eventualmente puedan estar disgregadas y que no estén, digamos, concentradas, consolidadas en una sola estadística. Pero eso es cierto, estamos a mitad de año y esa estadística que refleja está en el orden del 50% más o menos del 100% que sería de lo que comprende un año. O sea que de enero a junio, llegando más o menos al 50% de lo que sería... 57 en algunos delitos. Pero más o menos a mitad de año, como más o menos la mitad también de hechos punibles, diversos hechos punibles. O sea, no se puede afirmar entonces que si tomamos los datos comparativos respecto al año pasado,
tenemos una menor cantidad de delitos. Eso es falso. Bueno, depende de la naturaleza, porque como existe... Comisario, me va a disculpar que le interrumpa. Sí. Yo repito que el papel aguanta todo. Disculpame, Santiago, ni el papel de la policía dice eso. Los informes de la policía dicen que en comparación 2020-2021 hay más delitos, hay más hurtos, hay más robo, hay más hurto agravado, hay más robo agravado. Específicamente yo traje los datos de Capital y Central, en donde se concentra la problemática. Entonces, el comisario de verdad pidió disculpas, eso es demasiado valiente, pero también debemos sincerarnos con los datos. Claro. La comisaria Andrada, por eso digo, si vamos a entrar a la línea de reconocer los errores y de pedir disculpas, comisario, no sigamos sosteniendo una mentira para maquillar una historia. Si hay más inseguridad, hay más inseguridad. Y no se le mienta a la gente diciéndole con un maquillaje, es una sensación, las estadísticas muestran que objetiva, subjetivamente, tal o cual cuestión. Estadísticamente, cuando dice la jefa de Relaciones Públicas de la Policía, a diferencia del año pasado tenemos menor inseguridad este año a esta altura, ¿miente o dice la verdad mirando los números? Mirando los números, no miente, Santiago, no miente. Y aclaro una vez más, yo no vengo a maquillar ninguna situación aquí, son hechos reales. Nos basamos en las estadísticas que colecta la Policía Nacional del Paraguay y no intento tratar de vender una mentira, ni mucho menos maquillar. ¿Y cuál es el comparativo entonces? Porque Juan tiene otro número. Sí, lo que yo no sé si Juan, en este caso, acá te puedo compartir y todo la fuente, ¿verdad? Exacto. Te ruego que no muestres, pero sí, que es fuente mía, ¿no? Exacto. Es que tenemos, fíjate, acá está, comparativo 2020, 2021, Asunción y Central. O sea, a las fuentes tenemos de la policía. Más denuncias, más registros, y recordemos que esto representa el 30% de lo que ocurre. Sí. Entonces, si aumentó y ya llegamos a un nivel del 57% en Central de lo que ocurrió con relación al 2020, significa que estamos volviendo a niveles del 2019, porque 2020 es un año pandémico excepcional. Y entre 2018 y 2019 ya tuvimos aumento de registros. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿No es cierto eso, comisario? Hay aumento de registro, pero, reitero otra vez, nuestra base de datos es exclusivamente policial, Santiago. Es exclusivamente policial y nos basamos en los hechos y en las denuncias. Y en base a eso, el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional realiza, digamos, los comparativos. Vuelvo a decir, Santiago, los datos que traigo se basan en eso. No vengo a faltarle el respeto a ustedes, ni mucho menos a la ciudadanía. Traigo los datos reales, en donde reflejan, digamos, hechos y denuncias. Y entonces, ¿los datos que maneja Martens son datos incorrectos? No, definitivamente yo no puedo discutir Pero, los comisario, datos. si hay dos realidades, en un dato lo que trae Martens, en otro dato lo que tiene las Relaciones Públicas de la Policía, y hay diferencia en esos datos, ¿alguien miente? No, eso pasa por la complejidad de la policía también, Santiago. Por ahí analizar la inseguridad es tan compleja. Hay datos distintos en la misma policía, y eso sí, yo creo que el comisario puede reconocer. Hay datos distintos en la misma policía. ¿Cómo puede ser eso? Y eso sí, él es el director de planificación estratégica y tal vez de aquí a un tiempo tengamos datos unificados. Entonces, esos son los problemas que tenemos que abordar y que efectivamente nos muestra la necesidad de un plan nacional de seguridad objetiva, subjetiva, que trabaje y nos lleve tranquilidad, porque la seguridad, recordemos, es una condición para el ejercicio de derechos. Necesitamos seguridad para trabajar, para estudiar, para divertirnos, o sea, y esa es la labor constitucional de la policía, del Ministerio del Interior, que nos debe ofrecer garantías de ejercicio de derechos. Permítame meter el dedo en la llaga e ir directamente a un tema. En Paraguay el registro habla de 7 millones de habitantes, ¿verdad? Sí. Entonces no estoy equivocado. Un poco más. ¿Cuántos policías guardan la seguridad de 7 millones de habitantes? Sí, de manera operativa y directa, aproximadamente 10.000 que son netamente operativos, sí, de los casi 25.000, porque de los casi 25.000 hay que disgregar los funcionarios civiles, que son administrativos, que no cumplen tareas operacionales, que están en las oficinas, y también otros, sacando de la parte netamente operativa, la gente que está en la parte de la Dirección General de Administración, de Inteligencia, de Investigaciones, que realizan otras tareas. 10.000 policías para cuidar la seguridad de 7 millones de habitantes. ¿Cuántos policías custodian a políticos? Bueno, debería yo hacer esa consulta a, digamos, a la agrupación de seguridad de la policía. Pero manejan un número aproximado. Aproximadamente estaría entre
1.800 más o menos, pero no solamente a políticos, sino ahí ya entramos en una diversidad. Gente que tiene restricciones o gente que tiene, digamos, orden judicial para que tenga algún tipo de custodia por estar amenazado, por ser víctima de tal o cual cosa. Entonces, tienen, pero hablando específicamente de políticos, no podría yo discriminar. La cantidad sí que está a cargo de la agrupación de seguridad estaría fluctuando entre 1.800 más o menos. ¿Y ese universo de gente cuánto es? Serían muchas personas, porque, Sí, como pero digo... si hablamos de 7 millones de habitantes, Sí. 10.000 policías para 7 millones de habitantes, y si hablamos de casi 2.000 policías, estamos hablando del 25%, está prestando un servicio especial y VIP para políticos y familiares, aparte de los casos que está comentando, Sí. casi el 25% de la fuerza operativa que está dispuesta para todo el país está cuidando a unos pocos. No, esa no es la fuerza operativa. La fuerza operativa es ya, digamos, discriminado en aproximadamente 10.000. De los 25.000, estoy discriminando funcionarios civiles, funcionarios administrativos, gente de inteligencia, investigaciones, fuerzas especiales, agrupaciones. Y en la parte de agrupaciones entra lo que tiene que ver con seguridad de dignatarios, en esa parte. Iván, vos que estás en la cobertura policial habitualmente, ¿en qué momento crees vos que haciendo el seguimiento de los casos se disparan las denuncias y empezamos a tener que seleccionar qué ponemos y qué no en la planilla del noticiero para compartir con la gente? Pues decías hace rato, de todo lo que llega otra vez hay que seleccionar porque si no, no daría el tiempo. ¿Hay algún mes en particular en que se dispara? Y a diferencia de años anteriores, ¿crees que es más o crees que es menos? Naturalmente, en los últimos meses del año es que hay un aumento y llamativamente este año, aproximadamente desde finales del mes de febrero, nosotros venimos teniendo ese aumento llamativo y se suma el hecho de que mucha gente comparte directamente a la prensa sus situaciones por desconfianza, no hace la denuncia y ahí incluso nosotros tenemos que hacer el trabajo de mediación porque antes de sacar al aire un hecho tenemos que tener la denuncia oficial. Claro. Y lo hacen primero siempre con nosotros y la gente nos dice, lo que pasa es que me voy a la comisaría y a veces no me quieren tomar la denuncia, me dicen que no se puede hacer nada y es De la ahí el situación. subregistro del que habla también Martens. O sea, mucha gente, y nos consta, nos envía primeramente el video, nos dice esto nos pasó, y cuando le decimos vamos a pasar, cuando tengas la denuncia policial, ahí se genera un inconveniente. Claro. Exactamente. Sin haber realizado la denuncia, muchas veces manda primero al canal, la policía a veces se entera por nosotros porque llamamos a la jurisdicción y ellos no lo sabían. Y ahí está la falta de legitimidad de la policía y estas declaraciones como la de la comisaria Andrade no contribuyen a que la policía se fortalezca como actor de la seguridad. La gente no confía y no denuncia. Nosotros tuvimos denuncias, 67 denuncias por día de los registros en Central. O sea, imagínense, 67 denuncias de hurto y robo en Central. Entonces, y eso es el 30%. Para llegar al 100% de lo que ocurrió, tendríamos que hacer una proyección y multiplicarnos. Entonces, necesitamos que la policía reconozca y recobre su autoridad en el tema y que tiene que coordinar. La policía ya no la coordinación, pero el Ministerio del Interior tiene que coordinar con los municipios, con la ANDE, con los transportes públicos, para que se haga un plan que contribuya efectivamente a disminuir el miedo en Paraguay, porque no podemos seguir siendo el país más temeroso de América Latina, que hoy lastimosamente tenemos ese Para hacer la registro. pausa sobre la pregunta de Luis, nos dice en Twitter el diputado Basilio Núñez, 4.000 policías comisionados teníamos. Presentamos una ley que disminuyó a 2.000. Eso incluía a los comisionados al Parlamento, ministerios, gobernadores, etcétera. 4.000. 4.000 teníamos. Existían. Presentamos una ley que disminuyó Pero- a 2.000. Pero espera, no entiendo. Hablamos de 10.000 policías cuidando a 7 millones de habitantes y había 4.000 policías destinados a Pero cuidar hay políticos. 26.000 policías más o menos a la fecha. Sí. Y no solo políticos, hay también custodia a bancos, supermercados, embajadas, custodia a estaciones de servicio, la gente que tiene custodia, prisión domiciliaria. Todo eso incluye no operativos, como dicen ellos, Poder Judicial, Fiscalía, Banco Central del Paraguay.
No sé qué categoría tiene, pero creo que no son operativos, dice. ¿Eso es así, comisario? Y al estar, digamos, dentro de un régimen de, digamos, de seguridad o de custodia, ya prácticamente no son operativos porque no están en la calle, salvo excepcionalmente cuando hay eventos muy grandes de marchas, manifestaciones que sobrepasan la cantidad usual de personal requerido. Ellos acuden para apoyar las tareas. El otro día decía el subcomandante que no pueden dar abasto cubriendo lo que dice el decreto para custodiar bodegas y compañía y al mismo tiempo mirando las calles. Y decía él, ahí es donde nos vemos un poco sobrepasados. En contrapartida, le preguntaba por qué vemos esas imágenes de todo el despliegue policial que sube la policía a sus redes para mostrar que si Juan Pérez vuelve a su casa fuera del horario permitido, todo es ese grupo de gente el que va a estar para frenarlo eventualmente. Y sumado a ese elemento, nos pasaban el dato del porcentaje. ¿Cuál era el porcentaje de cámaras de 911 que están funcionando hoy en día, Iván? Funcionan el 40%. 40% del total de las cámaras del 911. Así es. ¿Son correctos esos datos, comisario? Veamos, podríamos dar una cantidad entonces. Si en Asunción hay 661 cámaras del 911, de esas 661 cámaras, hoy día están fuera de servicio 271. O sea que en funcionamiento tenemos hoy día 390, tal vez sumado ya a lo que están trabajando en estos días los técnicos para reponer el funcionamiento. Y si hablamos de esas cantidades, entre 271 que están fuera de servicio y 390 en funcionamiento, tendríamos un aproximado de 59% que están en funcionamiento, casi 40% fuera de funcionamiento. ¿Qué pasa con estas cámaras? Pues me dijeron que tampoco están operativas, estas cámaras con reconocimiento facial que mostraron, no recuerdo si la inversión fue de más de 50.000 millones de guaraníes que se había dicho. ¿Qué pasa con esas cámaras? ¿Funcionan hoy? Están funcionando, son las todas son las más nuevas y están funcionando, y otras que están en proceso de instalación, dependiendo, ¿verdad?, de los puntos estratégicos que nos señala el observatorio, los puntos calientes. Pero sí, son las más nuevas y están funcionando. Le quiero preguntar a Juan, porque probablemente maneje más datos sobre eso, hablando de sensaciones. El otro día le decía al subcomandante Juan, es cierto que hay un grupo grande e importante de la policía que no responde a este comandante y no responde a este subcomandante y le hace brazos caídos. Y empecé a averiguar. Él me dijo, no creemos que sea así. Y averiguando, me dicen, la gran incomodidad de muchos agentes de la policía es que quienes hoy dirigen la policía nunca pisaron una comisaría y no tienen autoridad para poder dirigir a la policía. Le pregunté al subcomandante si hay brazos caídos y él me dijo, creo que no. ¿Cuál es la sensación que tenés, Juan? El gobierno de la policía es de lo más complejo que hay en la democracia. O sea, tradicionalmente se maneja como un cuerpo aparte y que se va abriendo solo, ¿no? Pero efectivamente hoy en Paraguay tenemos unos graves problemas que ya se evidenciaron con ciertas declaraciones públicas desde el Ministerio del Interior, donde fueron a requerir, a intimar, esa fue la palabra que usó el viceministro, y eso es grave, ¿no?, para que cumpla el Plan Nacional de Seguridad. Entonces, evidentemente... El Ministerio del Interior le intimando intima a la Policía Nacional. Entonces, ¿qué demuestra esto? Cuanto menos descoordinación o desobediencia, podemos buscar otros adjetivos, pero ciertamente ciertos comisarios o comisarías manejan feudos, como en la Edad Media, ¿no? Este es mi territorio, y en esos territorios incluso se liberan horarios, o hay zonas en el departamento central, periferias central, ¿no?, en donde efectivamente hurtos y robos, delincuencia predatoria es en coordinación lastimosamente con algún agente deshonesto. O sea, ese es otro problema real, y acá me gustaría saber a cuánta policía, a cuántos efectivos le expulsaron en los últimos años por involucramiento en este tipo de delitos. ¿Qué capacidad tiene la policía de investigar
a agentes deshonestos. Investigarse. O sea, ese es el gran desafío. Estos asuntos internos de la Policía Nacional, ¿solo sirve para blanquear a los policías involucrados en estos delitos o efectivamente es un órgano de investigación para sanear a la policía? Y todo esto nos lleva a Santiago y audiencia, es de que la gente haga justicia por mano propia, y eso es lo grave. En Encarnación ya le raparon la cabeza y le ataron a una persona. Entonces, cuando esto se convierta en una espiral de violencia, cuando las comisiones Garrote empiecen a funcionar o a alentarse nuevamente porque no tenemos respuesta, o sea, las bases de nuestra democracia están en juego, se erosionan cada vez más y vamos a llegar al linchamiento como están ocurriendo en países aquí, vecinos. La última vez que vino acá toda la cúpula de asuntos internos, trajeron una carpeta, recordarán ustedes así, de investigaciones hechas por la policía en asuntos internos. Entonces me puse a mirar la carpeta y le pregunto al sumariante, al jefe, al inspector, al instructor, a todos los que estaban acá, ¿y cuántos casos de personas que fueron separadas por hechos de corrupción? Tenemos que ver, vamos a buscar, vamos a mirar. Ese es el dato principal. O sea, si traes una carpeta así de investigación, por lo menos el trofeo que vas a presentar es a cuánta gente barriste de la policía eventualmente. Y no nos dieron hasta hoy ese dato. La Contraloría, disculpen, tiene mucho que hacer. ¿Hay correspondencia entre el ingreso de los comisarios, de los policías y la forma en que viven? ¿Cuántas investigaciones económicas se hicieron en nuestro país? Porque si hacemos un desafío de que la gente envíe dónde y cómo viven los jefes policiales, vamos a encontrarnos que difícilmente se va a corresponder con su nivel de ingreso. Y eso lastimosamente es una realidad. Para cerrar, ¿hay o no brazos caídos en la policía? No, no tenemos brazos caídos. Yo puedo asegurarte eso, Santiago, y también a los demás, a Juan también. Ahora, si existe también alguna percepción de que haya brazos caídos, eso es erróneo. Todos los efectivos de la Policía Nacional responden al señor comandante de la policía y al señor subcomandante de la policía. Yo soy el director de Planificación Estratégica por mi oficina, conjuntamente con el Departamento de Planificación y Operaciones, pasan todas las órdenes de servicio. Entonces, cuando son convocados para trabajar 1.000 o 2.000 o 2.500 efectivos, esos 2.000 o 2.500 efectivos están presentes y respondiendo a las directivas del comandante o subcomandante. Perdón, ahora, comisario, discúlpame. Una cosa es que estén presentes los 2.500. Sí. Otra cosa es la realidad que estamos viendo en la calle. O sea, permitime decirte una cosa. ¿Sabes lo que es la camita? Sí, entiendo perfectamente el sentido. Yo entiendo que vos tengas una idea o una percepción, ya que estamos utilizando el término percepción de lo que está ocurriendo dentro de la policía, pero ustedes tienen que ser conscientes de que si hay brazos caídos en los cuadros policiales abajo, ustedes van a ser el fusible que va a saltar. Quizás ustedes tengan esa orden de trabajo y se convoca a 2.500 y los 2.500 dicen presente. Pero en la calle la situación es otra. Estamos hablando de zonas liberadas en algunos momentos. Sí. Estamos hablando de roscas que manejan la situación de otra forma. O estamos hablando de comisarías o zonas policiales que terminaron haciendo un trabajo para cambiar a un comandante, un subcomandante o hasta un ministro del Interior. Cuando hablamos de brazos caídos hablamos de eso, no de la presencia o no de los 2.500 policías para un servicio. Entiendo el concepto. Cuando en el pasado se hablaba de brazos caídos o hacer camita, se le convocaba a 2.000 o 2.500 efectivos. Al cabo de media hora del servicio, uno le encontraba a 800 o a 600 de los 2.500. Eso es brazo caído, eso es hacer camita. Pero digo yo, que estoy en la cúpula, hoy día en la cúpula policial dentro del Consejo de Comisarios Generales, no hemos visto, y lo estoy diciendo con toda honestidad, con toda sinceridad, quiero ampliar un poquito más esa idea, ese concepto. Yo soy docente, estoy enseñando a los comisarios y comisarios principales, estoy enseñando a los oficiales subalternos y estoy enseñando a los cadetes. Y son una muy buena fuente de información cuando las cosas no funcionan bien. Porque dentro de esa población de alumnos tienes como a 10 o a 20 que son de extrema confianza y que en un momento dado va a acercar y decir, mi comisario o mi comisario general, esto no está funcionando, esto no está gustando, se puede hablar con el comando. Entonces, quiero decir, y para la tranquilidad también de la ciudadanía, que la policía va a seguir trabajando para proteger y servir más allá, digamos, de la cantidad que estemos como fuerza efectiva
y admirando siempre el esfuerzo y el sacrificio del personal oficial y suboficial que está afuera. Comisario, ¿no te parece grave que el viceministro del Interior de Seguridad diga no se está cumpliendo con el plan y voy y le reclamo a la policía? ¿No muestra eso que está disociada la autoridad de planificación con la policía misma? ¿No es esa una señal de que algo está pasando y algo está fallando? ¿O por qué la policía, que es una institución en teoría no deliberante, una institución que debe responder a esa planificación, por qué la policía no cumple según el Ministerio del Interior? Bueno, el término que se ha utilizado, entiendo, es de intimación, ¿verdad? Intimación. Bueno, en las notas que se reciben, digamos, a diario en la comandancia, ya sea, digamos, a nivel de ministerio o viceministerio, es casi común recibir, digamos, ese tipo de términos, pero para nosotros no representa algo grave en el sentido de que nosotros estamos omitiendo hacer nuestro trabajo, porque desde la planificación que sale de la policía se cumple con lo que dice el Plan Estratégico Nacional en cuanto a la seguridad. Ahora, me preguntarán si por qué no se cumple con el 100%. Recién hablamos de las limitaciones que tenemos en cuanto a la fuerza efectiva. El plan estratégico es maravilloso, es excelente, pero vayamos otra vez. ¿Qué es lo que dicen las Naciones Unidas en cuanto a la cantidad de efectivos policiales por población? O sea, la policía no está en condiciones de cumplir con ese plan estratégico. Estamos cumpliendo ahora. Pero no cumplir porque finalmente... No, una cosa es no cumplir, eso es grave, no cumplir. No, con la Eso es totalidad grave. del plan no está en condiciones de cumplir. Cumplimos con la totalidad del plan, pero no tenemos una fuerza efectiva que haga, digamos, eso más óptimo. Es lo ideal. Estamos trabajando en lo real. Ahora, estamos, mira, pensando en lo ideal, pero necesitamos más fuerza efectiva para eso. Pero la cantidad de Naciones Unidas, Paraguay cumple esa cantidad, comisario. O sea, nosotros estamos en índices internacionales, o sea, no es un problema de mayor presencia policial. Sí, necesitamos darle mayor infraestructura a la policía, pero necesitamos más planificación. ¿Cuál es tu cantidad de...? Y 300, 320, Paraguay tiene esos números. Entonces, necesitamos seguir fortaleciendo a la policía. La mayor presencia policial en la calle no solamente pasa por allí para que efectivamente nosotros tengamos mayor seguridad. Necesitamos coordinación del Ministerio del Interior con las gobernaciones, con las municipalidades, con las escuelas, con ANDE. O sea, y yo no escucho eso que esté pasando y eso es preocupante y grave. Juan, gracias por acompañarnos. Gracias, Comisario, gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiago. Y nuevamente hago llegar a la sociedad, ¿verdad?, de que vamos a realizar y estamos dando nuestro mayor y mejor esfuerzo para sacar esta situación adelante. No vamos a descansar en esta intención y esperemos que a corto plazo, digamos, esta misma entrevista tenga otro enfoque. Gracias, señor. Santi, muy amable. para sumar más, Sí. Desde la policía, Iván, el subcomandante, es diácono, no conocen qué es seguridad. La mayoría de los que manejan son de salón. Desde la policía. Un comisario, no, por supuesto, no voy a dar identidad. Ahí te das cuenta de lo que estaba diciendo. Y ahí hay Pasa. el problema que hay ahí un impasse. Está pasando. Vamos